como herramienta de recuperación de activos. El doctor Guimarães Mori es doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Cádiz, España, convención de doctor internacional, la Universidad de Modena, Italia, máster en Sistema Penal, Criminalidad y Política de Seguridad, Universidad de Cádiz, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sin más preámbulos, dejamos en el uso de la voz al ponente, doctor Eric Guimarães Mori. Muchísimas gracias, decano, doctor Luis Mitacuray. Muy buenas noches. Muy buenas noches a toda su junta directiva también. Muchísimas gracias por la invitación. Y por supuesto, buenas noches con todos y todas las colegas que nos acompañan esta tarde, noche, en, en estos seminarios organizados por el Colegio de Abogados del Callao. Em, bueno, yo con las gracias por delante quería empezar mi pequeña intervención comentándoles que aunque el tema habla de extinción de dominio, no me voy a concentrar en las características materiales de esta institución. Tocaré de manera bastante tangencial la problemática que hoy en día existe con la extinción de dominio y su reforma legislativa aprobada en segunda votación el 10 de abril de este año. Eh, en vez de eso, en vez de ahondar en las instituciones que caracterizan a la extinción de dominio, quiero comentarles brevemente cuál es el papel de la extinción de dominio como decomiso sin condena en el proceso de recuperación de activos. Y para ello quisiera comenzar por el último de los conceptos, por el proceso de recuperación de activos. No sé si puedan pasar a la siguiente, por favor. Muchas gracias. La, Hoy en día, la política criminal tiene un giro importantísimo, la política criminal latinoamericana y la política criminal global tiene un giro importantísimo porque los estados y sus herramientas político-criminales que están pensadas para reprimir, para controlar e inclusive para prevenir el crimen, eh, ya no solamente persiguen a la persona criminal, sino que se han enfocado a partir de múltiples políticas públicas de, repito, de control e inclusive de represión, se han concentrado en el brazo financiero de la criminalidad. De modo que en este talante de la nueva visión político-criminal de lucha contra el crimen, el aspecto financiero, económico, patrimonial, la riqueza criminal, repito, tiene una participación protagónica hoy en día y se ha reflejado esto en una categoría criminal que por fuerza de su naturaleza es la más pertinente, es la más ad hoc, que es la criminalidad de beneficios. Lo que quiero decir es que este nuevo giro político-criminal, que ahora se fija más en el brazo financiero que en el propio criminal, solamente tiene sentido cuando apunta a crímenes de beneficios, ¿no? Es decir, actividades delictivas que tienen su principal motivación en la ganancia ilegal que procuran, que producen, que generan a las personas que cometen el delito. Y para esto podemos citar algunas cifras trabajadas por distintos organismos internacionales que dan cuenta de la ingente cantidad de dinero que puede generar el crimen organizado, que puede generar determinadas categorías delictivas, que por otra parte han sido un flagelo latinoamericano durante décadas y que, repito, hoy en día podrían ser eh, enfrentadas de mejor manera a partir de un cambio político criminal pensado más en las ganancias que en el propio delincuente. Entonces, Naciones Unidas, eh, en un estudio reciente, ha mencionado que el crimen organizado mundial suma cada año aproximadamente 2 billones de dólares. Y por supuesto, las noticias que lamentablemente caracterizan a muchos países de América Latina hoy en día, que tiene que ver con el crimen organizado, principalmente delitos relacionados con ruptura o sangre,
como trata de personas, robos, asesinatos, sicariato, extorsiones, etcétera, eh, dan cuenta también de cómo esta forma de actividad criminal es muy rentable, por eso mucha gente se dedica a ella. Y claro, ponen jaque al Estado porque con ese dinero luego se pueden hacer múltiples gestiones para evitar precisamente la persecución personal del delito. Creo que a nadie le queda duda en este auditorio virtual de la experiencia judicial peruana y latinoamericana basada en las fugas o en los artificios creados por los perseguidos por el derecho penal para evitar la sentencia penal, para comprar fiscales, para comprar procuradores, para comprar jueces, precisamente porque nadie les tocaba su riqueza criminal. Entonces, Naciones Unidas dice que el crimen organizado genera mucho dinero. Eso implica ya que mucha gente se va a dedicar a él. Y eso implica también, repito, que con ese dinero van a intentar evitar ser castigados por la justicia. En, en, en un foro internacional de Davos, eh, se menciona una particularidad de esto que decía Naciones Unidas. Por ejemplo, en este foro económico mundial se dice que el narcotráfico mueve al año 320 millones de dólares y que el tráfico de vida silvestre, otro delito deleznable, mueve 10 millones de dólares anuales. Sin ir más lejos que la propia experiencia peruana, si tomamos en cuenta lo que dice Contraloría acerca de nuestros delitos de corrupción, podremos advertir prontamente que para el 2023 el Estado perdió cerca de 25 millones de soles en actos de corrupción. El top de, de los gobiernos subnacionales que, que están involucrados en esta pérdida de ingente cantidad de dinero. Lamentablemente son Cusco, Ancash, Piura, La Libertad y Cajamarca. Contraloría advierte entonces que la corrupción no solamente es un problema que flagela a los menos favorecidos en sociedad, no solamente resquebraja las bases democráticas de un país, no solamente perturba las reglas económicas del mercado, sino que ahora, con las cifras en frente, podemos advertir que es sumamente rentable, porque cuando el Estado pierde dinero, o el dinero se va al funcionario o se va a la renta empresarial que a la postre pagará al funcionario el soborno. ¿Y por qué digo eso? Porque si nos adentramos un poco más en los estudios que hace Contraloría, los informes que hace Contraloría, y si recordamos también los estudios criminológicos que hay ya sobre corrupción, por ejemplo, aquí en Perú es el documento histórico de Quiroga, veremos que la corrupción como criminalidad de beneficios tiene un nicho indiscutible, ¿no? Que son las operaciones económicas a cargo del Estado, porque el Estado mueve muchos recursos, porque el Estado no quiebra, porque el gran poder de las empresas mejor posicionadas en el mercado intenta coger ese gran poder político de decisión de asignación de recursos y ese funcionario o esa funcionaria que decidirá la asignación de esos recursos, pues quiere el dinero que tiene el directorio de la empresa mejor posicionada en el mercado. Entonces, entre dinero que se meten al bolsillo los funcionarios corruptos y dinero que el Estado paga por amaños contractuales, pues sumamos 25 millones de soles según Contraloría. Y en 5 regiones, localidades subnacionales, totalmente identificadas, lo cual ya debería llamarnos la atención sobre un estudio más detallado de qué está pasando allí y por qué se pierde tanto dinero en ese top 5 de entidades o perdón, de gobiernos subnacionales. Y yendo un poco más a la aritmética, Contraloría se atreve a decir que de 12,7 soles se pierden de cada 100 soles de gasto público. Entonces, con esta brecha que espolea económicamente al Estado, difícilmente este podrá cumplir con sus fines constitucionales, difícilmente podrá cumplir con las, los deberes prestacionales, con los recursos para luchar contra la criminalidad, por ejemplo, para administrar justicia de manera más sofisticada, de manera más célere, de manera más garantista, etcétera,
pues sin dinero no se puede hacer mucho en un Estado de Derecho. En esta tesitura, entonces, los crímenes que generan mucho dinero tienen a su perpetrador que se puede escapar de la justicia por X razones, principalmente porque puede coger su dinero y reinvertirlo en la actividad criminal. En esta tesitura, el mundo, porque es un asunto global, ha entendido que la persecución personal debería ir a la par con más ahínco, porque esto no es una cosa nueva. La recuperación de activos no es un invento eh, contemporáneo, es un asunto que existe desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que quizá ahora su capacidad de rendimiento está siendo puesta en evidencia a partir de procesos generales de globalización, a partir de procesos generales de la virtualización de las relaciones humanas. Entonces, además de perseguir a la persona, en paralelo es necesario perseguir su dinero, porque quitándole su dinero, el criminal no podrá contar con recursos para maniatar a la justicia. El criminal no tendrá dónde ir, dónde refugiarse. Y principalmente el criminal no tendrá cómo reinvertir sus ganancias delictivas en su propia actividad delincuencial. Es decir, quitarle el dinero evita que repotencie su crimen y, por supuesto, ayuda a que el Estado consiga una parcela de la justicia fundamental, ¿no? Que es recuperar no solamente sus recursos, no solamente estamos hablando de dinero público, de la corrupción, sino que recuperar, sacar del mercado los bienes o los activos que le perturban, que alteran las reglas económicas y que, por supuesto, generan una sensación de impunidad, ¿no? De impunidad en el sentido de que el delincuente no puede salirse con la suya, no puede ir preso y dejar toda su riqueza a sus herederos, familiares o testaferros para que cuando salga de la cárcel goce de toda su riqueza. Es necesario atacar en ambos frentes y el frente común de esta política criminal tienen que ser los crímenes de beneficios, ¿no? La criminalidad de beneficios. Con esto también quiero decir que no todo el catálogo criminal de nuestro Código Penal puede ser inserto en esta categoría de criminalidad de beneficios, ¿no? Solamente algunos, y en estos algunos tiene sentido trabajar con un proceso de recuperación de activos. Siguiente, por favor. Gracias. Entonces, la recuperación de activos, como su propio nombre lo evoca, se trata de repatriar, ¿no? Se trata de recuperar lo que más o menos le pertenece al Estado de una u otra manera, o es su dinero público, como lo decía antes, o es el dinero del Estado, o su política criminal le obliga a recuperar los fondos que los criminales de su jurisdicción han deslocalizado. Y con esto quiero llamar la atención sobre otro punto importante de partida en los procesos de recuperación de activos. La criminalidad de beneficio, de alta gama, de alto standing, eh, que genera ingentes ganancias, normalmente utiliza su dinero y no para deslocalizarlo, ¿no? Para convertirlo en inmuebles, para invertirlo en fondos de algún tipo de rentabilidad económica o fondos de inversión, para esconderlo en cuentas bancarias en paraísos fiscales. E inclusive ahora podemos llamar la atención sobre que el dinero ilegal se puede transformar en monedas virtuales, que gracias a su desregulación en varios países del mundo, incluido el Perú, podría servir para eh, dificultar el rastro del activo ilegal. Entonces, en particular, creo que a nadie le es ajena la experiencia según la cual políticos corruptos tienen casas en el extranjero compradas con dinero ilegal en comisiones ilícitas, ¿no? A nadie le debería ser ajeno que determinado tipo de criminalidad rentabiliza su dinero en fondos de inversión también en el extranjero. Utiliza cuentas eh, a nombre de testaferros y las mueve a través del mundo, de distintas bancas de todo el mundo, con distintas dominaciones de moneda,
precisamente para evitar su rastro, para eliminar su rastro, evitar su localización y, por supuesto, a la postre evitar su incautación o decomiso. Y ya el uso de los bitcoins o monedas virtuales, cualquiera sea su denominación, eh, también es una forma no solamente de convertir el dinero, sino también de comprar cosas con esa nueva, con esa nueva, con ese nuevo valor, con esa nueva morfología nominal, eh, cuya operatividad todavía no es un asunto de ordinario en la persecución penal peruana y le podría complicar el trabajo al Ministerio Público. Entonces, el dinero que produce la criminalidad de beneficios se deslocaliza. Y se deslocaliza abriendo una puerta gigante de comisión del delito de lavado de activos. Lo que quiero decir es que, por lo menos en este ámbito de la discusión jurídico-penal de esta categoría criminal, a la criminalidad de beneficios le sigue casi naturalmente una estrategia de lavado de activos. Porque no tiene sentido para el criminal ganar tanto dinero y no poder disfrutar de él, pero para disfrutar de él tiene que activar un proceso de blanqueo, ¿no? Es decir, tiene que cometer delitos de blanqueo de capitales. Por ende, el marco internacional del blanqueo de capitales o el lavado de activos es una cuestión también de primer orden en esta nueva política criminal que persigue el activo criminal que genera la criminalidad de beneficios a la par que persigue con bastantes más dificultades a la persona que ha cometido el delito. Por favor, la siguiente. Gracias. Entonces, sobre la base de que existe criminalidad de beneficio, que es el objetivo principal del proceso de recuperación de activos, y también sobre la constatación de que es necesario recuperar los activos porque el dinero que genera el crimen de beneficio se deslocaliza rápidamente en el marco de una estrategia de lavado de activos. Cabe la pregunta, ¿cómo se recuperan los bienes ilícitos? ¿Cómo se recuperan los activos ilícitos? ¿No? Bueno, ¿cómo se recuperan? Primero, hay que tomar en cuenta el deber que tienen los estados de perseguir no solamente al criminal, sino también de atacar el brazo financiero de la gran criminalidad. Entonces, en este marco, contando con la persecución personal o no contando con ella, ¿cómo se recupera el activo? Con una herramienta de decomiso, normalmente. Y la herramienta de decomiso, esta herramienta que despoja del bien a alguien, porque ese bien está vinculado a una actividad criminal, o porque ese bien está vinculado a alguna actividad que el Estado reprocha y no acepta que produzca bienes o activos, ese decomiso puede ser un decomiso penal o puede ser un decomiso civil, ¿no? Con sus características, eh, por supuesto, mm, que marcan la diferencia de sus naturalezas, pero que también marcan la, que provienen de un tronco común, ¿no? Los, los decomisos, penales o civiles, son instrumentos para recuperar activos. Son instrumentos políticos criminales para desbaratar el brazo financiero de la criminalidad. Apuntan a lo mismo. También están basados en estándares de derechos humanos, de igual manera. Se le aplican los principios jurídicos que conocemos todos y todas en esta aula virtual como juristas. Quizá la diferenciación más marcada sea de índole procedimental, ¿no? Más que de índole sustantiva. Pero bueno, esa es una discusión un poco más complicada que, que no es objeto de esta disertación. Entonces, el decomiso, esa herramienta jurídica que despoja del bien a alguien, repito, puede ser penal o puede ser civil, y en el proceso de recuperación de activos, eh, en su nomenclatura clásica, ¿no? En su nomenclatura básica también, está pensando en un dinero que se ha deslocalizado, en un activo que se ha deslocalizado, de modo que la herramienta de decomiso nacional deberá interactuar con otro Estado a través de la cooperación internacional. Y aquí
a la pregunta, ¿cómo se recuperan los activos? Bueno, los activos se recuperan con cooperación internacional, ¿no? Se crea el decomiso como herramienta nacional y a través de una asistencia judicial internacional, a través de algún mecanismo de cooperación internacional, se le pide a un Estado requerido que por favor tome en cuenta, ejecute la herramienta de decomiso nacional para evitar que el bien o el activo desaparezca en su jurisdicción e inclusive, una vez que haya sentencia, por supuesto, pedirle que repatrie esos activos al país requirente. Y en su concepción eh, menos clásica, pero también válida, también existe recuperación de activos nacionales, porque así como la gran criminalidad, que normalmente es transfronteriza, que se caracteriza porque deslocaliza sus bienes, eh, así como esa criminalidad está presente en el mercado criminal peruano, hay otro tipo de criminalidad que también genera beneficios, pero que no necesariamente tiene la característica eh, de moverse en distintos escenarios jurisdiccionales o de evacuar su dinero al extranjero. Entonces, con la herramienta de decomiso nacional, también se puede atacar el brazo financiero de la criminalidad local o de la criminalidad que no tiene tantas repercusiones internacionales y que se mueve con bastante fluidez en el mercado criminal peruano. Entonces, el mecanismo de recuperación internacional, aunque nació para recuperar activos ilícitos que están en el extranjero, también es una nomenclatura que podemos usar en el ámbito nacional. Sin perjuicio de lo indicado, eh, creo que es un dato bastante de constatación empírica, bastante lógica, eh, advertir que la criminalidad que más daño le hace al país, ¿no? Normalmente, eh, que más daño le hace como estructura, ¿no? al país, porque ataca sus cimientos eh, más básicos, llámese corrupción pública, criminalidad económica. Normalmente esa es la criminalidad que genera más plata, ¿no? Y esa es la criminalidad que resiste la creación de herramientas más ad hoc, más innovadoras, eh, que se desmarcan de tradicionales formas de recuperar el dinero y que presentan en el marco del derecho constitucional, en el marco del derecho penal, en el marco de la comunidad de las naciones, y que presentan innovadoras formas de quitarles el dinero. Pero en este camino de innovación, en este camino de trabajar en la pertinencia, ¿no? En lo propicio, en este camino no podemos perder de vista que la elaboración nacional de una herramienta para que recupere activos tiene que estar lo suficientemente alineada al estándar internacional, porque su capacidad de rendimiento la vamos a ver fuera del Perú. Entonces, la extinción de dominio, que, que- que ahora, que ahora comentaré en el marco de la recuperación de activos, y cualquier otra herramienta que podamos crear, ¿no? Hay otros países que tienen otro tipo de herramientas, eh, principalmente debe mirar hacia afuera, más que mirar hacia adentro, ¿no? Hacia adentro tenemos más o menos claro todo, ¿no? Está el decomiso penal, está el decomiso civil, tiene sus reglas y tal, pero, pero para que funcione en otra jurisdicción internacional, la elaboración y las garantías y los candados de la ley de decomiso nacional tienen que estar alineadas al estándar internacional. De otro modo, si nos olvidamos del marco internacional, si nos olvidamos del estándar internacional, si nos olvidamos del talante internacional de respeto a los derechos humanos, de respeto a la propiedad, de mecanismos para afectar la propiedad, etcétera, etcétera, si nos olvidamos de eso, podríamos caer en el problema de tener una herramienta que tenga dientes para morder aquí en el país, pero cuando salga al extranjero nadie la acepte porque no pase ningún filtro en ningún tribunal
internacional y el criminal entenderá el mensaje y dirá, claro, esa herramienta de decomiso desproporcional, que no respeta derechos fundamentales, que solo funciona en el Perú o que solo funciona en Colombia, esa herramienta, claro, aquí funciona. Entonces voy a mandar a mi dinero a otro país, a Europa, lejísimos, a Asia, porque yo sé que esa herramienta no va a pasar el filtro internacional y jamás me van a poder quitar el dinero. Entonces, la recuperación de activos, su concepto clásico, piensa en el extranjero, la herramienta del decomiso tiene que estar moldeada para la necesidad nacional, pero también mirando hacia los estándares internacionales. Y en una concepción menos clásica, pero también válida, la recuperación de activos tranquilamente puede tener connotación nacional, es decir, puede servir para recuperar el dinero, el activo ilegal que circula en el mercado peruano porque proviene o porque ha sido destinado a una actividad delictuosa. Siguiente, por favor. Bueno, gracias. En este marco, eh, la extinción de dominio es un mecanismo de recuperación de activos. Es un mecanismo de recuperación de activos sin condena, o lo era hasta hace poco. Pero, pero aquí es necesario tomar en cuenta un dato que, aunque parece que la importancia es gramatical, creo que es más semántica. No todo decomiso sin condena es extinción de dominio, ¿no? En el siguiente sentido. El artículo 54 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, por ejemplo, en el marco de delitos de corrupción, ámbito penal, dice, considerará la posibilidad, los estados, ¿no? Considerarán la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias para permitir el decomiso de esos bienes que se derivan de crímenes de lavado, perdón, de corrupción y de lavado también, sin que medie una condena, en casos en que el delincuente no pueda ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, ausencia o en otros casos apropiados. De esta última parte de la redacción del artículo 54.1c, vemos claramente que Naciones Unidas estaba diciendo, mira, persigue delitos de corrupción, pero si se te muere el perseguido en el marco de un proceso penal, si se te fuga el perseguido en el marco de un proceso penal, eh, o por otro tema, por ejemplo, tiene inmunidad en el marco de un proceso penal, atácale sus bienes sin condena. Está hablando, quizá, una interpretación es que Naciones Unidas está hablando de un decomiso sin condena en el marco de un proceso penal, como lo tiene, por ejemplo, el Paraguay. Pero eso no quiere decir que como leo sin condena ya sea civil. No, algo sin condena puede estar enmarcado en el proceso penal, ¿m? Con las garantías y los principios y todo lo que se active en el proceso penal. Entonces, eh, no es, no es tan verdad que la base convencional de la extinción de dominio está en el 54.1c de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. ¿Eh? Repito, por un tema de interpretación sistemática. Luego, en cambio, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que cada cierto tiempo hace rondas de evaluación en los países y que el año pasado ha actualizado su recomendación 4 en el siguiente sentido. Ha dicho, los países deben considerar la adopción de medidas que permitan que tales productos o instrumentos, esos delitos, sean decomisados sin que se requiera una condena penal, decomiso sin condena, o que exijan que el imputado demuestre el origen lícito de los bienes en cuestión, que están sujetos a decomiso, en la medida en que ese requisito sea compatible con los principios de sus legislaciones nacionales. Aquí no estamos hablando de una persona procesada muerta, una persona procesada fugada, una persona procesada con algún, eh, que se beneficie de alguna inmunidad. Aquí parece que estamos hablando puramente de un decomiso civil, ¿no? De un decomiso que no requiere el inicio de una investigación penal. Sin embargo, repito, otra vez, ¿no? Que exista una herramienta de decomiso sin condena no quiere decir que estemos hablando de extinción de dominio. La extinción de dominio es una especie del género de decomiso sin condena. Y junto a la extinción de dominio existen muchas otras formas de decomisar sin necesidad de una sentencia penal y fuera del marco de un proceso penal, que es lo más importante.
Por ejemplo, Brasil tiene un proceso que se llama improbidad administrativa, que se lleva a cabo en una oficina concreta contra funcionarios en el marco de sus enriquecimientos ilícitos. Costa Rica tiene una ley de capitales emergentes que está un poco vinculado a lo que el Gafi decía, ¿no? Si no tienes un decomiso sin condena, o en todo caso, junto al decomiso sin condena, intenta meter herramientas, Estado, que yo te evalúo, dirá el Gafi, que, cuya morfología implique que la persona eh, acusada, que la persona requerida, que la persona puesta en controversia, explique el origen ilícito de sus bienes. ¿Por qué? Porque parece que el capital emergente en Costa Rica eh, ha cogido esa idea, ¿no? Cuando tienes mucho dinero, tú explícame, si no me lo explicas bien, te lo voy a quitar, ¿no? ¿Sí? Es quizá un presupuesto de, más que una categoría de decomiso, es un presupuesto de decomiso, porque palabras más, palabras menos, el incremento patrimonial no justificado que nuestra ley de extinción de dominio lo tiene, es una forma de entender esta medida del Gafi, ¿no? Que el otro explique su origen ilícito, porque si no se lo voy a quitar en el marco, pues, de una actividad fiscal que, 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 que cree o que impute o que construya una situación donde ese incremento es ilícito y que le corresponde a la otra persona probar que es ilícito, ¿sí? Entonces, Este, este es el derrotero general de las cosas, ¿no? La extinción de dominio es una forma de decomiso sin condena. El decomiso sin condena es una forma de decomiso. El decomiso es la herramienta para recuperar activos y la recuperación de activos es el proceso. Siguiente, por favor. Y la recuperación de activos como tal, ¿sí? Es el proceso legal de carácter internacional o nacional, agreguémosle, que pone en relación estados soberanos o diferentes entidades gubernamentales de persecución o no del delito con el propósito de recuperar actos. Lo dice el Basel Institute y también lo dice Transparencia, ¿no? Recuperar activos significa devolver o repatriar ganancias ilícitas. Claro, devolver en el marco nacional si quieren y repatriar en el marco internacional. Siempre pensando principalmente para el producto del delito, ¿no? Para lo que genera la criminalidad de beneficios. ¿Y cuáles son las fases del proceso de recuperación de activos? Ese proceso legal que pone sobre la mesa la interacción de distintas entidades gubernativas en el ámbito nacional, en el ámbito internacional. Bueno, primero, el rastreo e identificación del activo. Segundo, la incautación de ese activo. Aquí podemos eh, contar a las medidas cautelares que existen para, para congelar una cuenta, para evitar que se venda un inmueble, para eh, para evitar que se opere o se cargue algún gravamen sobre un bien o activo, etc. Entonces, la incautación, segundo momento de la recuperación de activos, el primero de ellos, el rastreo e identificación de los activos, implica un trabajo sumamente minucioso y en el ámbito internacional sumamente colaborativo con las agencias internacionales que entregan información de inteligencia a las fiscalías del mundo para que puedan hacer su trabajo. Por ejemplo, la UIF peruana, en el marco de la red Egmont, le puede pedir una información financiera de alguien que está en Andorra y con esa información la unidad de inteligencia financiera hará un producto de inteligencia, se lo dará al fiscal y el fiscal eh, incoará pues una investigación o incorporará en su investigación los resultados de esta colaboración de la UIF. Por eso digo que es un trabajo colaborativo. Lo mismo con Interpol. Bueno, incautación. Se, se cautela el bien con fines de investigación o con fines de decomiso, que es el tercer momento, ¿no? El decomiso judicial, ¿no? En el marco de la jurisdicción, ¿no? Un decomiso fuera del marco jurisdiccional es una confiscación prohibida por la Constitución. Y finalmente, en el marco internacional, la restitución del activo. Aquí es importantísimo también el sistema de colaboración y, y también el conocimiento de la ley extranjera, como a continuación explico. Siguiente, por favor.
Gracias. Para hablar de extinción de dominio en el proceso de recuperación de activos, podemos comentar esto, ¿no? ¿Cuándo funciona la extinción de dominio en el proceso de recuperación de activos? Primero, funciona en el momento de incautar, funciona en el momento de cautelar el bien, porque la extinción de dominio tiene medidas de cautelar, tiene medidas firmes, importantísimas, cautelares. Están debidamente registrados, me parece en el artículo 15 del decreto legislativo 1373. Luego, la sentencia de decomiso, ¿no? El decomiso, el tercer momento, la recuperación de activos, nuevamente la extinción de dominio, tiene una participación importante en ese proceso, porque es con su sentencia de extinción que declarará, ¿sí? Que algo ya no le pertenece a alguien y que pasa a titularidad del Estado. Y también en el ámbito internacional de la recuperación de activos, en la restitución o repatriación, decía Transparencia Internacional en el antiguo slide, en ese ámbito también es importante la extinción de dominio, pero también es importante lo que decía antes, ¿no? Bueno, yo no, lo que dicen los estudiosos al respecto, que la herramienta de decomiso nacional tiene que mirar hacia el exterior. ¿A qué me refiero? En la restitución, el juez peruano coge su sentencia de extinción de dominio y le dice a España, o le dice a Francia, o le dice a Alemania, hola, aquí está mi sentencia, vía cooperación internacional, aquí está mi sentencia, ejecútala ya. Bueno, claro, pero deberé saber como operador peruano, jurídico peruano, cómo opera ya la, el tema de si hay homologación de sentencia, si hay un procedimiento de exequatur, si hay un registro de sentencia, cuál es el procedimiento para que la sentencia peruana tenga efectos por allá y me puedan devolver el dinero que en la sentencia peruana he dicho que es ilegal y que le pertenece al Perú y tal. Por eso, esa sentencia, cuando vaya ya al extranjero, será revisada por un tribunal y donde advierta la violación de algún derecho fundamental, pues no la va a regresar. Donde advierta que es una herramienta desproporcional, pues no la va a regresar. ¿Sí? Por eso la importancia de crear una herramienta de decomiso fundamentalmente para que pase el filtro internacional y por supuesto sea eficaz en el Perú. Entonces, la extinción de dominio en el proceso de recuperación de activos tiene importancia marcada en la incautación, en el decomiso y en la restitución. Y ya para ir terminando, ¿y qué es la extinción de dominio, no? Genéricamente es una herramienta de recuperación de activos porque es un tipo de decomiso, en específico un tipo de decomiso sin condena. El artículo 3.3.10 del decreto legislativo 1373 dice a la letra que la extinción de dominio es una consecuencia jurídico-patrimonial que traslada a la esfera del Estado la titularidad de los bienes que constituyen objeto, instrumento, eh, efecto o ganancia de actividades ilícitas mediante sentencia emitida respetando el debido proceso, sin indemnización ni contraprestación alguna a favor del requerido o de terceros. Pero bien visto, lo que dice el artículo 3 del decreto legislativo 1373 no es una definición, ¿no? Es la consecuencia de una definición, ¿no? Son los resultados que acarrea el concepto o la naturaleza o la figura misma. Entonces, en doctrina, la gente que ha estudiado esta materia suele definir a la extinción de dominio que, que está en bastantes países de Costa Rica, que está en Bolivia, que está en Ecuador, que está en Colombia, que está en Perú, eh, que está en Venezuela, con variaciones importantes, pero se llaman extinción de dominio o pérdida de dominio. Eh, Se le define como una acción civil con contenido criminal, que persigue bienes o activos ilegales, ilícitos, y, y que son ilícitos porque o se originaron o han sido destinados a una actividad criminal, principalmente. Y que, y que la decisión que el juez toma de calificar un bien como ilícito, sea por origen o sea por destinación,
es un asunto que se discute en el marco del balance de las probabilidades. Es decir, eh, en este ámbito no se discute la culpabilidad de alguien más allá de toda duda razonable. En este ámbito no se discute el nivel de intervención de alguien. En este ámbito se discute la existencia de un bien, la existencia de una actividad ilícita que está vinculada a ese bien, una actividad ilícita guión penalmente relevante. Y en tercer lugar, el presupuesto de esa vinculación. Por ejemplo, si fue objeto, si fue instrumento, si fue ganancia, si fue efecto. Esa es la famosa triada en la extinción de dominio o en el decomiso sin condena. ¿Y qué es el balance de probabilidades? A diferencia de más allá de toda duda razonable que caracteriza el derecho penal, eh, en extinción de dominio, la, la aseveración, la teoría del caso, la imputación, la pretensión del Ministerio Público tiene que explicar mejor, ¿sí?, que algo ha pasado, ¿sí?, o tiene que explicar convi más convincentemente que algo ha pasado que no haya pasado. Que la teoría fiscal tiene que hacerle entender al juez que es mucho más probable que algo haya sucedido que eso no haya sucedido. Ese es el balance de probabilidades. ¿Quién cuenta la historia que más o menos puede tener más razonabilidad, que puede tener más puntos, eh, que puede tener más puntales, perdón, en la realidad, ¿no?, de una explicación coherente de las cosas? Y es un trabajo sumamente eh, complicado de filigrana jurídica, ¿no? Porque, claro, no se tiene el acervo probatorio que se conseguiría en un proceso penal, ¿no? Se tiene un trabajo indiciario, se debe ejecutar un trabajo indiciario, respetando, repito, la triada, ¿no? Bien, actividad y el vínculo entre ese bien y esa actividad, que puede ser objeto, instrumento, efecto, ganancia, producto, etc. Entonces, eso es la extinción de dominio, ¿no? Una acción civil, porque no está pensada en la culpabilidad, no está pensada en la persona, pertenece a este nuevo giro punitivo que persigue el brazo financiero del crimen, es una acción civil con contenido criminal, porque políticamente hablando es parte de una política que le hace frente al crimen, porque le yugula su riqueza criminal. Y de hecho, el decreto legislativo habla, el actual, el vigente, habla de que eh, es un mecanismo, su naturaleza jurídica es real, claro, porque ataca los derechos reales, el dominio, la propiedad. Es patrimonial, claro, porque solamente se concentra en bienes con un valor patrimonial relevante en el mercado, ¿no? Y autónoma. Y aquí viene un problema. La autonomía era el corazón de la extinción de dominio porque, repito, sin culpabilidad, sin proceso penal, sin la dilación del proceso penal, eh, sin los estándares del derecho procesal penal y del derecho penal, yo podía perseguir el bien o activo en el marco de mis reglas ajustadas al debido proceso y en paralelo a esa investigación o sin esa investigación, atacar el brazo financiero de una actividad criminal. A priori, si nos vamos al día uno, suena bastante arriesgada una herramienta de esa naturaleza. Porque, claro, le quito algo a alguien en virtud de su probable participación criminal, porque alguien habrá tenido que ejecutar el delito, ¿no? Alguien. O sea, los delitos no se ejecutan solos, ¿no? Alguien habrá tenido que ejecutar el delito y ese delito ha producido este carro, esta casa, este departamento. Y yo voy a quitar el departamento y eso, pero sin saber o sin trabajar muchísimo en quién ha sido el creador del delito, voy a atacar su consecuencia. Entonces,
Eso ya de por sí es arriesgado en el sentido de la clásica postura penal que rezaba, probado el delito, el decomiso es una consecuencia accesoria de la probanza del delito, de la culpabilidad. Pero repito, es una de las formas en las que el Estado, los estados globales han atacado a la criminalidad o vienen atacando a la criminalidad, pero por supuesto en el marco de los derechos fundamentales, ¿no? Bueno, pues el proyecto de ley 3577-2022 CR, aprobado en segunda votación el 10 de abril de este año, eh, ha modificado, entre otras cosas, eh, le, ha, le ha quitado eh, definitivamente la autonomía al proceso de extinción de dominio. Le ha dicho, mira, vas a trabajar con sentencia firme. Es decir, claro, cuando tengas certeza de la actividad criminal y de su responsable, pues vienes tú y atacas los bienes y los activos. Antes no, antes no. No voy a comentar si esto es correcto o incorrecto, pero sí se puede comentar la sistematicidad de ese razonamiento, ¿no? Bueno, esa es una decisión legislativa, eh, pero hay excepciones en el propio proyecto aprobado. Dice, no se necesita sentencia firme para casos de drogas, extorsión, trata, eh, delitos patrimoniales y algunos otros. ¿Ok? ¿Por qué haces excepción? Uno, ¿por qué, por qué vuelves a la regla que tú mismo has modificado, proyecto de ley? Y dos, ¿y qué pasó con la corrupción? Porque la corrupción es una criminalidad de beneficios. ¿Y qué pasó con el lavado de activos? ¿Y qué pasó con los delitos ambientales? Por ejemplo, tráfico de vida silvestre. O sea, son categorías criminales que están marcando el talante mundial, ¿no? ¿Por qué tú las has considerado en las excepciones? ¿Por qué precisamente algunas de las conductas que más dinero generan no están libres de la sentencia firme? ¿Y por qué has liberado otras? Eso no tiene mucho sentido, ¿no? Se han pasado mucho tiempo diciendo que la base convencional de la extinción de dominio es la Convención de Naciones Unidas y luego justo a la corrupción no la ponen en las excepciones. Repito, yo no voy a discutir si esto está bien o está mal, pero sistemático no es. Siguiente, por favor. Y, y finalmente, gracias, en el marco de la sistematicidad, eh, la extinción de dominio hasta el día de hoy había recuperado más o menos 90 millones de dólares en casos nacionales e internacionales, ¿no? El subsistema. Ese es un sistema montado con funcionarios, con funcionarias, con edificios. eh, Funcionaba sacando el jugo a su autonomía, en el sentido de que no esperaba una sentencia penal, no esperaba un proceso penal para iniciar ya su indagación patrimonial, encontrar el activo, cautelarlo y luego pelearlo en un proceso frente al juez y vencer la pretensión de la otra parte que decía que era legal el activo. ¿Sí? Eh, por un lado, le sacaron el jugo, por supuesto, pero también hay otros casos en los cuales procesos penales, eh, eh, procesos penales que no pudieron culminar en una sentencia, fueron cogidos por la extinción de dominio, ahorrándose la indagación patrimonial y solamente atacando la cuenta bancaria ubicada en el extranjero, ¿no? Es decir, la autonomía ha servido siempre, pero también es verdad que en algunos casos no hubo tanta autonomía que digamos, porque se basaron en información recabada en el proceso penal que no pudo culminar y solamente pidieron la extinción de dominio de una cuenta bancaria en el extranjero o aquí, o en nacional. Entonces, ha habido de un lado el uso de la autonomía y ha habido de otro lado lo que hoy en día se propone, ¿no? Que un proceso penal empiece con sentencia firme y todo, y después recién venga extinción de dominio y funcione. Eh, ¿Qué es lo ideal, ¿no? Que aunque las cosas no funcionen como queremos, las herramientas que distinguen, perdón, los componentes de naturaleza jurídica que distinguen a las herramientas tienen que ser eso, ¿no?
tienen que distinguir, ¿no? Resaltar. Y con la aplicación, con la innovación o el cambio o el proyecto o el proyecto de ley que ahora pide sentencia firme, más que distinguir o diferenciar o resaltar entes que aunque tienen un tronco común, recuperación de activos, eh, se mueven por distintos cauces, lo que ahora han hecho es que se complementen, ¿no? Que se complementen en un trabajo donde los hierros van a arrastrar a ambas herramientas, donde las dilaciones van a arrastrar a ambas herramientas, con el peligro de que el dinero criminal desaparezca, ¿no? Se difumine en las transacciones internacionales en el marco del lavado de activos. Entonces, hoy en día existen muchos procesos en giro, con bienes cautelados. eh, Hay una realidad que el proyecto de ley va a golpear. Hay que ver en qué medida el statu quo de las cosas asimila el impacto. Eh, el proyecto de ley también es verdad que le quita autonomía, haciendo que ahora extinción de dominio sea complementaria al proceso penal, salvo unas excepciones. Eh, pero también es verdad que, aunque la ley de extinción de dominio cumplía con los estándares internacionales, ha habido algunos casos de abuso o de extralimitación de los derechos de terceros, extralimitación de la extinción de instrumentos con un razonamiento más fáctico que normativo. Es decir, los hierros contados del funcionamiento del subsistema han hecho, como en otros países, que aparezca esta contrarreforma, ¿no? Y le quite, repito, un elemento fundamental, el corazón, que le estirpe el corazón a la herramienta que era su autonomía. Eh, no sé si esto justificaba tamaña, tamaña ablación, pero, pero creo que hay argumentos a favor y en contra de, de estas modificaciones y también a favor y en contra de la importancia o la valía de la decisión de dominio. Sin embargo, como quiera que sean las cosas, no, sistemáticamente hablando, no tiene sentido las excepciones y dos, atentan un poco contra el principio de igualdad, porque pensando en el requerido, que no necesita sentencia firme para que le quiten algo vinculado a la droga, pero sí necesita sentencia firme para que le quiten algo vinculado a un delito patrimonial, por ejemplo. Entonces, eh, sistemáticamente, repito, esta reforma debe dar algunas explicaciones complementarias o la discusión de los operadores jurídicos podría fijarse también en su sistematicidad y de cara a futuro, en la importancia de la extinción de dominio como herramienta de recuperación de activos que ahora ya no es autónoma del proceso penal, desde un punto de vista específico, habría que preguntarnos qué va a pasar con los bienes cautelados, habría que pensar que el subsistema va a convivir, ¿no? con dos, con dos entes, ¿no? Es decir, en un solo despacho de extinción de dominio, alguien va a tener un caso que necesita sentencia firme, más allá de toda duda razonable, y alguien a su costado va a tener un caso donde solamente con balance de probabilidades puede incoar un proceso y ganar un caso. Entonces, hay que armonizar ese tipo de cosas y creo que, como siempre, las bases de la discusión las sientan los operadores jurídicos porque están en mejor posición para ajustar las herramientas o inclusive para proponer diferentes soluciones a problemas que ellos tienen, tienen enfrente, además desde un punto de vista privilegiado, no solamente de conocimiento, de poder, sino también de facto, ¿no? Que, que sienten el factor humano de una herramienta y que, por supuesto, están muy cerca de la discusión jurídica y de los retos jurídicos de esas propuestas, de esas naturalezas, de estas discusiones jurídicas que
que la extinción de dominio como herramienta de recuperación de activos, modificada ahora, pone por delante a los interesados y, repito, principalmente a los funcionarios y funcionarias que operan con esta herramienta. Y bueno, dicho esto, yo termino aquí. Eh, Muchísimas gracias por su atención. Gracias, doctor Eric, por la ponencia. Si alguno tuviera alguna pregunta, por favor, alzar la mano para poderle darle el uso de la palabra. Al doctor Oscar Solimano, por favor. Daniel tiene una pregunta. Buenas noches. Muy interesante la exposición. Felicitaciones al expositor. Doctor, quería hacer una pregunta. Usted ha mencionado que este cambio normativo de alguna manera genera un problema operativo a nivel del trabajo que realiza el Ministerio Público, pero quería saber cuál es su posición con respecto a de qué manera este cambio normativo va a afectar a los procesos en trámite, teniendo en cuenta que el proceso de extinción de dominio propiamente no es un proceso de naturaleza penal. Tengo entendido. No sé si me podría aclarar el aspecto en todo caso. Y en tal sentido, no se podría aplicar la norma más favorable en el tiempo o la retroactividad benigna, sino que sería aplicable, entiendo yo, a los nuevos procesos que se inicien. Eh, no sé si es que nos podría usted ilustrar un poco los efectos que puede generar esto en procesos en giro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, doctor Solimano. Eh, tu pregunta ya tiene la respuesta, ¿no? Pero solamente agregaría una cosa. ¿El problema cuál es? Principalmente que hay medidas cautelares que ahora mismo están, valga la redundancia, cautelando bienes o activos que aparentemente tienen procedencia ilícita, ¿no? De algunos expresidentes de la República, por ejemplo. Entonces, creo que es natural la preocupación para el subsistema de que la defensa de estos casos dirá, la norma ha cambiado, así que voy a pedir al juez que destrabe la medida cautelar, porque a mi cliente todavía no lo han sentenciado. Claro, antes, en el proceso de extinción de dominio sin sentencia firme, tenía sentido que le estén cautelando el departamento o las cuentas bancarias en Suiza, pero ahora hay una cuestión material que ha cambiado, que es que la actividad por la cual eh, el departamento de mi cliente está cautelado en el proceso de extinción de dominio, esa actividad ya no es ilícita, ahora es una actividad con sentencia firme. Uy, le falta sentencia firme. Ergo, destraba esa medida cautelar porque las cosas han cambiado. Claro, aquí hay un discurso material, ¿no? Pero aquí bien se aplica lo que dice Oscar. Claro, este argumento funcionaría, según la Constitución, si estuviésemos discutiendo en un proceso penal. Todo lo que beneficia al reo se aplica retrospectivamente. Mutandis mutandis, en extinción de dominio, ya que la actividad, ya que el presupuesto, ¿no? de aplicación de la extinción ha cambiado, antes era actividad ilícita, ahora es actividad con sentencia firme, como el presupuesto ha cambiado y le beneficia al reo, se aplica retroactivamente. Pero no es materia penal, entonces no se puede aplicar retroactivamente. Quien lea de otra manera, creo que tendría una crítica fundamental, que es la Constitución lo dice claramente, ¿no? Un documento de menor rango no puede superar lo que dice un instrumento de mayor rango. Creo que eso es un principio fundamental de la carrera de Derecho. Sin embargo, por otra parte, eh, debería mencionarse que se aplica la norma como está a partir de el momento inmediato de su puesta en vigencia.
sea, a partir de ahora en adelante, todo funcionará de una u otra manera con sentencia firme, salvo las excepciones. Lo que está atrás, no, se queda tal cual, ¿no? Pero esto lo tienen que dirimir los jueces, porque son los jueces de primera instancia los que van a recibir estos embates de la defensa. Y son ellos los que tienen que decidir si resisten la pretensión de la defensa y decir, no, esto no es materia penal, no puedo aplicar retroactivamente las cosas, o por el contrario, decir, bueno, yo hago una interpretación extensiva y aplico. Cosa que yo lo veo, repito, bastante criticable porque la principal objeción va a ser, la Constitución lo dice, ¿no? No puedes cambiar la Constitución con una norma pequeña. Em, pero aunque la solución es bastante simple en el ámbito jurídico, Oscar y los demás y las demás también, creo que tú la tienes clara. Creo que habría que ponerse en los zapatos del operador, ¿no? Porque ahora tiene que defender su medida cautelar en una actividad ilícita que ahora requiere sentencia firme. Claro, la lógica indica que esta naturaleza de no sentencia firme le tiene que acompañar hasta que se termine su proceso o cumplido el tiempo de la medida cautelar y se libere, ya se aplica la otra norma, la nueva, en su proceso antiguo. Es un asunto al final de discutir si estamos ante una norma material o una norma procesal, ¿no? Porque de allí va a depender en qué temporalidad empezamos a aplicar las cosas. Eh, yo, yo creo que es una norma material, yo creo que no puede tener aplicación retroactiva porque no es en materia penal, y creo que por sistematicidad jurídica los procesos deberían terminar en el marco de la antigua normativización y los nuevos que empiecen a partir de ahora eh, deberían guiarse por la nueva normativa, ¿no? Que pide sentencia firme. Todo esto parte de un supuesto bastante básico, ¿no? El proceso de decisión de dominio es una unidad, no es un compartimentaje. La comunidad debe terminar con su ley y empezar comunidad con una nueva ley. Eso es lo que opino, doctor Solimano, y nada. Muchas gracias por su pregunta. Por su pregunta, slide respuesta. Gracias, doctor. Asimismo, por favor, hacerle presente a los asistentes que el link para su certificado, registrarse solamente una sola vez, se encuentra en el chat de este Zoom. Si habría otra pregunta, por favor, alzar la mano para dar el uso de la palabra. Creo, doctor, que todo ha sido claro. Asimismo, agradecerle y por parte del Colegio de Abogados del Callao le tenemos un reconocimiento, por favor, para poder proyectarlo. ¿No? Para las palabras de despedida. Muchísimas gracias. Doctor Eric Guimaray Mori, y queremos testimoniarle nuestro agradecimiento por esta brillante exposición y esperamos contar con su persona en una próxima oportunidad. Y también, como siempre, agradecer al maestro Luis Alejandro Ichimesa, que ha sido la persona que lo ha convocado. Reiterar
Muchas gracias, señor expositor. A usted, señor decano, doctor Luis Mita, muchísimas gracias por la invitación y por supuesto un saludo a nuestro amigo en común, Luis Ishi, que creo que no llegó a conectarse porque tenía clase. Y muchas gracias también a las personas, a los colegas y a las colegas que nos acompañaron esta tarde-noche. Un placer. Buenas noches.